Muy buenas tardes, el Señor les bendiga, la gracia, la misericordia y la paz de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes, hoy, mañana y siempre, mis amadas y mis amados. Siempre va a ser un gusto poder estar transmitiendo estas enseñanzas y disfrutando al mismo tiempo de la compañía de ustedes, con la ayuda del Espíritu Santo. Vamos a iniciar con una oración, rogando al Señor que nos guíe en esta tarde durante esta enseñanza. Bendito Dios y Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te agradecemos, Señor, por lo bueno que tú eres. Gracias, Señor, porque hoy tú has dispensado de tu bien para nosotros. Y ha llegado esta hora, Señor, y como siempre, tenemos una cita con tu palabra y queremos aprender de ella. Y te pedimos, por tu Espíritu Santo, que nos ayudes, Señor, que ilumines nuestro entendimiento. Cada vez que nos acercamos a tu palabra, te vamos a pedir lo mismo, Señor, porque no queremos hacer nada por nuestra propia cuenta, porque no confiamos en nada de nosotros mismos. En cambio, confiamos todo en ti. A ti sea dada la gloria, la honra y la alabanza, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, que hoy vamos a continuar sobre los pasos de nuestro estudio en Génesis. Ya vamos en el capítulo número 2 y vamos avanzando de a poco, pero no podemos ser irresponsables y pasar por encima a gran velocidad por estos textos sin detenernos a considerarlos y sin detenernos a extraer en lo posible, con la ayuda del Espíritu Santo, la sustancia, la esencia de esa letra. Sabemos también que no hemos podido extraer todo lo que hay en esos textos. Por supuesto, hay cosas que todavía desconocemos, pero por lo menos las cosas más relevantes y las cosas que nos resultan de utilidad por ahora en nuestra vida espiritual. Habíamos avanzado ya hasta el versículo número 14, donde hablaba de los 4 brazos o las 4 cabezas del río que brotaba o que emanaba del Edén. Y hoy vamos a considerar a partir del versículo número 15 en adelante. Así que voy a empezar a hacer la lectura y de a poco vamos a ir considerando los textos bíblicos. Versículo número 15. Dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Esto es de suma importancia, mis amados hermanos, porque esto nos va a ayudar, nos va a agregar, ¿sí?, algo en la ayuda de la comprensión de el por qué el árbol del conocimiento del bien y del mal. Aunque ya consideramos esto del árbol del bien y del mal en el verso 9, todavía nos falta considerar lo que ocurrió por tomar de ese fruto y la advertencia que Dios hace al hombre de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Saludo también a mi hermano Arbey Acosta, mil bendiciones, mi hermano Arbey. Entonces, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. Ya dijimos que es el huerto y ya dijimos que es Edén. Para que lo labrara, y lo guardase. Entonces, 2 palabras que debemos ir al hebreo. Saludos a Dieguito, mil bendiciones, Dieguito desde Cúcuta se conecta. Labrar es una palabra hebrea que se pronuncia Gabat, así, gutural la primera A, así como que salga de la garganta, Gabat. ¿Qué significa Gabat? Significa servicio, servir, siervo. Y la segunda palabra, que es guardar, viene del hebreo shamar y que significa vigilar, caminar.
Y en esto constaba el dominio del hombre. El dominio del hombre, o sea, el propósito de Dios al crear al hombre, al formarlo, al ponerlo en el huerto, no era que el hombre fuera un zángano, que fuera un vago, que fuera un desocupado, sino que él pudiera tener la oportunidad de demostrar su señorío sobre la creación terrena y que la creación terrena le reconociera a él como el Señor de la creación terrena. Entonces, para esto tenía que hacer dos cosas. Número uno, debía labrar, ¿sí? Ser servidor como Dios es servidor de su creación. Y esto ya lo vimos en las primeras clases de Génesis. Dios asumió una organización posicional. Entonces, en esa organización posicional está la derecha, la izquierda y el centro. Esto tiene que ser así por razón de la funcionalidad de la triunidad dentro del universo creado. Porque esto no es así en la esencia infinita. En la esencia infinita es tan compenetrada esa relación y esa automanifestación de la triunidad que realmente sería o imposible, mejor dicho, distinguir la triunidad en la esencia divina, que es la esencia infinita. Pero a Dios manifestado dentro de este universo, dentro de la creación, porque ustedes saben que Dios no puede manifestarse en el universo de forma infinita porque lo destruiría. Él tiene que controlarse para poder manifestarse en esta creación sin destruirla. Y en esa manifestación asume una posición, una organización posicional, y la existencia divina que ocupe el centro de esa posición asume la posición de servicio. En esas estuvo el Padre, pero el Padre estuvo así antes de la fundación del mundo. El Hijo ocupó esa posición hasta la encarnación, muerte y resurrección, y en su ascensión ocupa la derecha, y ahora quien está en servicio es el Espíritu Santo. Entonces, así como Dios tiene una función de servicio para su propia creación, aunque Él es soberano, aunque Él es rey, aunque Él es Señor, también es servidor de su creación, así también el hombre que le está representando en el plano físico debe ser servidor de la creación terrena a la cual se le delegó el señorío. Y la creación terrena va a reconocer ese señorío por el servicio que Adán preste a la creación terrena. Bien, un saludo a mi amado hermano Alberto Freddy Miranda, que se conecta a esta hora, mi hermana Daisy Romero, mil bendiciones, bienvenidos. Ok, entonces, ahora lo segundo que tenía que hacer Adán era vigilar el huerto, es decir, guardarlo. Y aquí por primera vez, hermano, encontramos esta mención. ¿Cómo que guardar el huerto? ¿Guardarlo de qué? Está bien labrarlo, está bien cuidarlo, ¿verdad? Pero ¿guardarlo de qué? Bueno, puesto que el hombre era ignorante acerca de la existencia del mal, y el hecho de que el hombre ignorara que el mal existiera no significa que el mal no exista. El mal existía, solo que Adán no sabía que existía. De hecho, Adán solo conocía el bien en su creador y solo conocía una parte del bien. Por eso al hombre le tocaba desarrollarse, al hombre le tocaba crecer, al hombre le tocaba madurar, ir madurando, ir conociendo de a poco a su creador, conocer, el bien del creador. Y que cuando fuera alcanzando la madurez, llegase a la madurez, conociera también que existía un mal. Porque esa es la realidad de este universo, mis queridos hermanos. Ahora bien, esto de guardar significa que tenía que caminar alrededor del huerto, tenía que vigilar, tenía que estar examinando toda la creación que fue puesta a su disposición. Todo estaba dispuesto. Todo le fue dado, todos los recursos para el beneficio del hombre. Entonces, mis amados hermanos, este oficio de labrar y de guardar, por primera vez en la Biblia se nos habla de una obra edificadora en medio de una guerra.
Siempre ha sido así desde el principio. Adán no sabía de la existencia del mal. Pero supongamos por unos segundos que Adán sí sabía. Ejemplo, eso no fue así. Es un ejemplo. Imaginemos que Dios hubiese creado a Adán ya con ese conocimiento del bien y del mal, con el conocimiento de que existía un mal. Y entonces el Señor le dijo a Adán, bueno, señorearás en los peces del mar. Y Adán hubiera podido decir, Señor, pero en el mar eso es un principado. Eso lo vimos en Apocalipsis, ¿recuerda? El mar es un principado. O sea, en el mar hay un principado demoníaco. Y el Señor le hubiera respondido, pero ¿qué pasa con eso? Yo te pongo a ti como Señor. No importa si hay un principado ahí, yo te pongo a ti como Señor. Porque la intención de Dios siempre fue poder reinar, poder gobernar desde el extremo de la finitud. Porque a Él le queda fácil gobernar como Dios, hermano. Con todo su poder le queda fácil. Pero lo que quiso Dios era experimentar la finitud en el nivel máximo y poder reinar a partir de allí. Es decir, iniciar el reino, su reino, con el hombre desde el nivel máximo de limitación que es el hombre, que es el ser humano, que es el estadio dimensional de la materialización, porque ahí fue donde se unió lo espiritual con lo físico. Ninguna criatura reúne estas dos cosas, solo el ser humano. Y Dios quiso gobernar, empezar a extender su reino. Ustedes recuerdan las parábolas de nuestro Señor Jesucristo en San Mateo 13, el reino de los cielos es semejante a una medida de, un poco de levadura en 3 medidas de harina, que poco a poco fue inflando la masa, ¿verdad? Lo mismo un granito de mostaza que siendo la semillita más pequeña, luego se convierte en el árbol más grande. ¿Se dan cuenta? Entonces de eso se trata. Dios quiso reinar desde el extremo de la finitud y comenzar a extender su reino con el cumplimiento de todas las cosas, y cuando se cumplan todas las cosas, entonces el reino se extenderá hacia todo el universo. Por eso Dios le puso a él como Señor. Y si él hubiera dicho, cuando Dios le dijo a Adán, y señorearás en las aves de los cielos, y Adán le hubiera preguntado, Señor, pero en el aire, ahí en la expansión, en el aire hay otro principado, el principado de la potestad del aire. El Señor le hubiera dicho, y no importa, yo te pongo a ti como Señor. Y señorearás en las bestias del campo, pero Señor, en el campo vive la serpiente. No importa. Te pongo a ti como Señor. ¿Se da cuenta? Y esto es relevante para nosotros como iglesia hoy día, mis amados hermanos. El apóstol San Pablo explica esto. Y él toma estas dos palabras, labranza, que tiene que ver con la edificación. Equivale a la edificación. Y esto de guardar que equivale a la guerra espiritual. Vean, hermanos, vamos a ir un momentico a Primera de Corintios. En Primera de Corintios capítulo 3 y en el versículo 9, allá dice, por el Espíritu Santo, el apóstol San Pablo. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. Impresionante esto, ¿verdad? No vamos a colaborar para nuestra salvación. No, eso lo hizo ya todo Él. Pero ahora que somos salvos, ahora nos corresponde ser colaboradores de Dios. ¿Para qué? Dice, vosotros sois labranza de Dios y edificio de Dios. Entonces la labranza equivale a la edificación, pero la edificación siempre es en medio de la guerra. Ustedes recordarán entonces, por ejemplo, los tiempos de Nehemías, cuando Nehemías regresa o retorna del cautiverio y pide permiso al rey de Persia, y al rey de Persia le otorga el permiso, y no solamente le otorga el permiso, sino que le da materiales, y él va a reconstruir el muro de Jerusalén, ¿verdad? Esa obra de edificación en ese tiempo fue en medio de la guerra. En medio de la guerra. Con una mano tenían el palustre y con la otra mano tenían la espada. Amén.
Lo mismo en tiempos de Abraham. Bueno, nos hace falta tiempo para examinar todo ese conducto regular que el ser humano ha tenido que librar. Batallas, guerras. Hoy por hoy, el mismo Señor nos dice a través de Pablo que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades, principados, potestades, gobernadores de la maldad y huestes, gobernadores de las tinieblas y huestes de maldad en las regiones celestes. Lo cité de memoria, no se confíe de mí, vaya a Efesios capítulo 6, versos 11, 12. Ok, sigamos en Génesis. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Verso 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Entonces esto tiene relación, esto de guardar el huerto tiene relación con el árbol de la ciencia o del conocimiento, porque ya sabemos que aquí los traductores pusieron ciencia, pero realmente es conocimiento, que es lo que dice el verso 17. Mas el árbol de la ciencia, bueno, del conocimiento, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y en este solo versículo tenemos dos palabras discordantes. ¿Cuáles son esas dos palabras discordantes? Mal y morirás. ¿Cómo puede ser que estas dos palabras aparezcan a estas alturas? Recuerden que esta perícopa es una perícopa que cobija los detalles de lo que ya se dijo en el capítulo 1, sobre todo los detalles del sexto día. ¿Qué ocurrió en el sexto día? En el sexto día el Señor hizo los animales, los formó, también los formó. Con su palabra le dio una orden a la tierra que los produjera. No los creó porque ya los había creado en la tierra original. Capítulo 1, versículo 1 de Génesis. En el sexto día también Dios creó y formó al hombre. Y lo hizo porque al final Eva sale del costado de Adán. Entonces, lo último que dice el verso 31 del capítulo 1, que habla del sexto día, vamos a leer, dice 1:31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y mañana del día sexto. Entonces, si en el día sexto ya Dios había visto todo lo que había hecho, y era bueno y bueno en gran manera, ¿cómo pues, si todo es bueno, cómo pues puede aparecer estas dos palabras aquí? El mal y la muerte. Como que son discordantes, como que no encajan, ¿verdad? Pero tiene una razón de ser. Vamos a tratar de explicarlo. En primer lugar, el mal. Bueno, si existe el árbol del conocimiento, no el árbol del bien y del mal, porque hay predicadores, hay maestros que son imprecisos a la hora de decir el árbol del bien y del mal. No es el árbol del bien y del mal, es el árbol del conocimiento. ¿Y qué tipo de conocimiento? Del bien y del mal. Se debe conocer tanto el bien como el mal. Y cuando se conozca el bien y el mal, estaríamos en un nivel de realidad total. Que cuando lleguemos al capítulo 3, que ya casi llegamos, vamos a hablar un poco más en detalle de lo que es la realidad total. Bien, entonces, el mal no fue hecho, no fue producido por Dios. Entonces, tiene razón la Biblia cuando dice que todo lo que había hecho era bueno y en gran manera, porque Dios todo lo que hace, lo hace bueno. Dios todo lo que hace, lo hace bueno. Amén. Mire, Dios no creó el mal, pero cuando creó el espacio vacío para poder crear en él
el universo, sabía que el universo iba a tener tinieblas, por cuanto se necesitaba del espacio y del tiempo para que el movimiento fuese posible y para que esta existencia universal se sostenga a partir del movimiento, porque todo lo que existe se mueve. Incluso las cosas que a nosotros nos parece que están estáticas, la pared, el piso, el libro, la materia que nos parece que es estática, que no se mueve en niveles atómicos, en lo cuántico. En lo cuántico hay vibración, hay movimiento, no cesa de haber movimiento. Permítame saludo yo a mi hija Alison Vélez, a Alexander Arias, que se conecta desde Cúcuta, nos ve desde Cúcuta, y a mi amada pastora Amanda Giraldo. Mil bendiciones, gracias por unirse a esta transmisión. Entonces, como se necesitaba que el movimiento fuera la constante para la existencia de este universo físico, se requería de espacio, y espacio equivale a presencia de tinieblas. Y las tinieblas no son malas en sí mismas, son necesarias para la mantención de la existencia universal. Las tinieblas lo que sí brindaban era la posibilidad del mal, que fue solamente captada, esa potencia, esa energía, esa posibilidad, fue captada por una criatura muy elevada, llena de sabiduría, acabada de hermosura, el sello de la perfección, Lucero, era lleno de sabiduría, y por eso él pudo captar esa energía de las tinieblas. Y esa energía de las tinieblas era o brindaba la posibilidad del mal. Posibilidad del mal. Entonces, mis amados hermanos, una vez que Lucero captó esa posibilidad, viendo cómo esas zonas desprovistas de luz, quiso implementar su propia justicia, y no le resultó en justicia, sino en injusticia, en desequilibrio, en iniquidad. Por eso Ezequiel 28 dice: fuiste lleno de iniquidad. Sufrió un desbalance, un desequilibrio. La criatura encontró y se halló la primera idolatría en el universo. Una criatura creyéndose más de lo que era, aunque era muy exaltada, pero se creía más de lo que era. Y se envaneció y se enorgulleció por causa de su hermosura y por causa de su esplendor. Eso ya lo habíamos explicado en los primeros videos del capítulo 1. Lo que hay entre el versículo 1 y el versículo 2. Entonces, una vez que hubo la rebelión angelical y el mal toma personalidad, toma rostro, toma identidad, Lucero viene a constituirse en Satanás. Entonces, ahora que existe el mal, también existe la posibilidad de la muerte. Entonces me explico. Antes que hubiera mal, solo había la posibilidad del mal. Como la posibilidad del mal fue captada y la criatura que lo captó se rebeló, pecó contra Dios, entonces ahora él se convierte en la personificación del mal. Él es el mal en sí mismo. Y ahora que existe el mal y Dios, por causa de ese mal, tuvo que reordenar la tierra en 6 días y en el 7º descansó, entonces ahora Dios sabía que por cuanto existía el mal, también existía la posibilidad de la muerte para el hombre. Y entonces están esas dos palabras que suenan discordantes allí,
pero que Dios permite que la presencia de estas cosas hagan su recorrido completo para que Él pueda darse a conocer. Usted se ha puesto a pensar, si el ser humano hubiera sido creado para que fuera solamente obediente a Dios, es decir, fuera un autómata, así se dice, ¿verdad? Un robot, está programado solamente para obedecer. Se anularía la presencia del libre albedrío. Si eso hubiera sido así, ¿cómo Dios se hubiera podido revelar como se ha venido revelando? ¿Cómo sabríamos que Dios es un Dios de amor? ¿Cómo podríamos experimentar ese amor? ¿Cómo sabríamos que Dios es misericordioso? ¿Cómo podríamos experimentar su misericordia? ¿Cómo podríamos saber que Él es omnipresente? Si no hubieran criaturas a quien vigilar, todo el mundo hace lo que a Dios le agrada y ya. Pero conocemos lo que conocemos de Dios. Dios se ha revelado como se ha revelado y nosotros hemos constatado que esto es así porque el hombre experimentó la posibilidad del pecado y la muerte entró al hombre. Y ahora que la muerte ha entrado al hombre, Dios se ha expresado como se ha expresado en la revelación divina. Sabemos que es misericordioso, sabemos que no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Sabemos que Dios es soberano, pero también lleno de gracia, de misericordia, de amor, de bondad, que es amor, es fuego consumidor. Y ahí está ese balance, ese perfecto equilibrio en Dios. Dios no es más severo que misericordioso, ni es más misericordioso que severo. No, Él es equilibrado, completamente recto, justo, equilibrado. Ese es nuestro Dios. Qué grande es nuestro Dios. Qué maravilloso es nuestro Dios. No hay Dios que se compare a Él, hermano. Estudia las religiones del mundo y estudia las diferentes deidades, a ver quién se parece a nuestro Dios, quién como nuestro Dios. Esa fue la pregunta que hizo Dios al pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto. Mirad, y ellos habían conocido un poco de dioses allá en Egipto, pero mirad quién es como nuestro Dios. ¿Quién? No hay un Dios como el nuestro, hermanos. Qué maravilloso es el Señor. Saludo para mi hermano Francisco Pérez. Bendiciones. Ok. Entonces, verso 16. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Esa palabra idónea como que se desprende en el español de la palabra ideal, ¿verdad? Idónea, ideal. Pero en el original, la palabra idónea es kenegdu. ¿Y qué significa eso? Significa ayudadora que estará enfrente. Idónea. Neget, que está enfrente. Entonces vamos a estudiar un poquito esa palabra. Cuando Dios pensó en la mujer, era para ponerla frente al varón. Y frente al varón indica dos cosas. Para que se le opusiera al varón y para que favoreciera al varón. En ambos sentidos se usa la Biblia. Se usa la Biblia en ambos sentidos. Por ejemplo, vamos a ir al primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 6, para hablar de frente, de delante, así se le dice también, kenegdo, kenegdu. Se dice enfrente, delante de. Vamos a ir, primer libro de Samuel, capítulo 16. Primero de Samuel, capítulo 16, en el versículo número 6. Versículo número 6 dice, aquí es Samuel llegando a la casa de Isaí para ungir a David. Ustedes se acuerdan que cuando Isaí puso en orden a sus hijos del mayor hasta el menor, David no estaba por allá cuidando las ovejas.
Ustedes recuerdan que Samuel tan pronto vio al hijo mayor de Isaí. ¡Wow! Voy a leer desde el verso 5 para que tenga un poquito de sentido nuestra lectura, un poco más de sentido la lectura, y dice así. Él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Verso 6, y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab, el hijo mayor, y dijo, de cierto, delante, ahí está la palabra kenegdó, delante, enfrente, delante de Jehová estás ungido. Pero ahí la idea de estar delante de Dios es, este está a favor de Dios, Dios está a favor de este varón, he aquí el ungido del Señor. ¿Se da cuenta usted? Ya saben la historia que el Señor lo corrigió y le dijo, no mires el aspecto físico, no mires el aspecto exterior, porque Dios no mira lo exterior, Dios mira lo interior. ¿Amén? Ahora vamos a ver una cita de kenegdó en otro pasaje, pero que indica enfrente, que significa contra. Vamos a ir a Génesis capítulo 21, versículo 16. Génesis 21, versículo número 16. Aquí está Agar, cuando fue echada de la casa de Abraham por Abraham. Y voy a leer desde el 15. Y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto. Verso 16. Y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente otra vez, kenegdó, el muchacho alzó su voz y lloró. Entonces aquí hay una contrariedad. Esta palabra kenegdó usada aquí en Génesis está indicando la contrariedad. Es algo contrario para Agar. Lo puso enfrente, kenegdó. Es algo que le dolía a Agar, ¿verdad? Por eso dice, lo dejo allá porque no quiero ver morir al muchacho, pero lo puso enfrente. Ahí está la palabra kenegdó. Entonces, cuando Dios piensa en hacer a la mujer, piensa en que la mujer, porque pues la palabra para nosotros en español, idónea, pues es una muy buena palabra, pero no alcanzamos a ver el resto del significado de la palabra, que sí está en el original, y en el original esta palabra indica las dos caras de la moneda. La mujer va a estar enfrente del varón para oponérsele, para detenerlo, para ponerle el freno de mano, para decirle un momentico, espere, reaccione, piense bien las cosas, a mí me parece que no está bien lo que vas a hacer, me parece que tienes que pensarlo muy bien. Y el varón ve a la mujer en ese momento como opositora de él, ¿verdad? Pero también está a favor de él, es de agrado para el varón. Bendito sea su santo nombre. Bien, saludos para mi hermana Diana Castro, gloria al Señor. Eso es entonces, mis amados hermanos, lo que significa haré ayuda idónea. Otra vez la frase va a aparecer en el verso 20, donde dice, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces, mire a ver, en el verso 18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Aquí, ese dijo Jehová Dios, ya no es Dios diciéndole a Adán, porque a Adán le acaba de decir que de todo lo que hay en el huerto, podrás comer, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Hasta ahí le habla a Adán. Ahora Dios habla consigo mismo. Verso 18. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. Inmediatamente después de que dice esto, uno esperaría que
inmediatamente se dijera el verso 21, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró su carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Uno esperaría que inmediatamente esto se relatara, pero entre el verso 18 está el verso 19 y el verso 20. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Leamos el verso 19. Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos. ¿Se da cuenta? Está haciendo un recuento de lo del día quinto de las aves y lo del día sexto, las bestias y los animales del campo. Y dice, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Verso 20, y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea. ¿Por qué está este relato entre el verso 19 y el verso 21? ¿Por qué existe el verso 20, el verso 19 y el verso 20 diciendo que Dios formó a los animales y a las aves y se las trajo a Adán para ver cómo las había de llamar? Porque aunque Dios pensó en la mujer, en la ayuda idónea para el varón debía tener conciencia de esa necesidad. ¿Cómo iba a tener conciencia de esa necesidad? Pues Dios les trajo todos los animales y las aves para que les pusiera el nombre, y cuando Adán observó que cada especie tenía macho y hembra, tenía pareja de la misma especie, del mismo tamaño, del mismo diseño, todo se complementaba, pero él no tenía un complemento, él no tenía una pareja. Él debía tomar conciencia de esto, y es por eso que el verso 19 y el verso 20 menciona eso. Y para Adán no se halló ayuda idónea, ayudadora idónea. Entonces, ahora sí, el verso 21 dice, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Antes de avanzar en eso, hay algo que agregar a esto de el Señor trajo los animales para que les pusiera nombre. Se han notado que el Señor creó los animales, pero no les puso el nombre. Fue algo, una función, un trabajo que le delegó a Adán. ¿Por qué? Porque el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Ya dijimos esto, la imagen es la representación de Dios, pero como toda la creación representa a Dios de una o de otra manera, solamente el hombre, además de tener la imagen de Dios, también tiene y posee la semejanza de Dios. ¿Y qué quiere decir esto? Que caracteriza a Dios, en otras palabras, que si Dios ama, nos creó con capacidad de amar, que si Dios se enoja, nos creó con capacidad de enojarnos. Lo que sucede es que por razón de la caída del hombre, por razón del pecado del hombre y por razón de la herencia de la naturaleza pecaminosa en el hombre ya no sabe amar, el hombre ya no se sabe enojar. Así es, esa es la verdad, así estamos. Qué gran lucha, ¿verdad?, que tenemos, hermanos. Pero, a pesar de eso, conservamos la semejanza de Dios, también la imagen y la semejanza de Dios. Eso lo sabemos que después del pecado de Adán, creo estar seguro que Dios dice eso a Noé en el capítulo 9. Sí, capítulo 9, versículo 5, dice, esto lo dice Dios a Noé. Aún el hombre conserva la imagen de Dios, aún después del pecado de Adán. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón su hermano demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Sí, hubo un cambio, ya hubo una naturaleza
pecaminosa, una naturaleza caída, pero el hombre sigue conservando la imagen de Dios y, por supuesto, sigue conservando la semejanza de Dios. Entonces imagínate, ese poder de la semejanza en el hombre estaba en la facultad de hablar como el Creador, porque el Creador habla y lo que habla aparece. Es maravilloso, ¿verdad? Maravilloso. Dios es el que le da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Eso lo dice Pablo, el Espíritu Santo por Pablo a los romanos. Y entonces esa misma facultad se la dio al hombre. El hombre habla y lo que habla, ¡pum!, se manifiesta. Imagínate cuando Adán vio a la tortuga. Entonces Adán vio la energía de ese animal y vio sus características. Y entonces le puso un nombre acorde a sus características, o si él quería que el animal tuviera unas características adicionales, entonces de acuerdo a lo que él la llamara, eso se iba a manifestar en el animal. ¿Saben ustedes cómo se dice tortuga en hebreo? Se dice tortuga. Entonces, cuando Adán vio la tortuga, le dijo, te llamarás tortuga. Y lo que significa esa palabra se manifestó en ese animal. Yo siempre pongo el ejemplo también con el caballo. Por ejemplo, el caballo hubo de ser un animal indómito, fuerte, difícil de dominar. Pero cuando Adán lo vio la energía en él y le llamó caballo, lo que significa esa palabra se manifestó en ese animal. Por lo tanto, el animal era propenso a dejarse domesticar, se volvería también un animal noble. Es más, uno de los animales de los que más habla la Biblia y Dios mismo es el caballo. El caballo, lee Job capítulo 37, 38 y allá encontrarás cómo Dios hace referencia al caballo. Es admirable lo que Dios habla acerca del caballo. Bueno. Es más, cuando Eva le fue presentada a Adán, le llamó. Adán le llamó. ¿Cómo la llamó? Le llamó varona, porque del varón fuiste tomada. Pero después de que pecaron, Adán le cambió el nombre y le llamó Eva, que significa productora de vida. ¿Se da cuenta? Entonces, si tú estás inconforme con algo, no cambies ese algo, cámbiale el nombre. Dejemos de estar usando mal el poder de la semejanza. Y nosotros estamos tratando a nuestros hijos como bobos, como imbéciles, como que no sirve para nada y cosas de esas. Estamos pronunciando y estamos usando mal el poder de la semejanza. Mujeres que tienen sus esposos inconversos y que son borrachos y llegan borrachos y ella, en vez de usar el poder de la semejanza para su propio bien, empieza a decirle borracho, sinvergüenza. Como está declarando eso, pues eso se va a manifestar, cada vez va a ser más borracho y cada vez va a ser más sinvergüenza. En vez de decir siervo de Dios, tú eres un siervo de Dios. Tú eres un ungido del Señor. Tú eres un predicador de fuego. Tú eres un utensilio en las manos del Señor. Use bien el poder de la semejanza, hermano. Usemos bien el poder de la semejanza. Bueno, todavía tengo unos minutos, entonces quiero hablar del factor yo soy. Porque cuando Dios habla, da a conocer su nombre a Moisés y le dice, yo soy el que soy. Y luego en los 10 mandamientos le habla a Moisés, le dice, no tomen mi nombre en vano, porque no daré por inocente al que lo tomare en vano. Cuando nosotros decimos, bueno, yo soy, debemos tener cuidado con lo que sigue después. Porque nosotros, de manera costumbrista, por ejemplo, soltamos cosas de nuestra boca y dice, yo sí soy bruto. Mire, el universo está programado para que cuando escuche el nombre de Dios,
el universo va a reaccionar. Y es por eso que dice el Señor que en el día del juicio, muchos se van a presentar y van a decir: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y el Señor les responderá: yo nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Pero ¿cómo era que ellos profetizaban, echaban fuera demonios y hacían milagros? Porque usaban el nombre de Jesús. El nombre de Jesús resume el nombre de Dios. El universo está programado para que cuando escuche el nombre de Dios reaccione. Entonces, si tú dices: yo sí soy bruto, yo soy bruto, estás usando el nombre de Dios, estás usando el nombre yo soy, lo aplicas para ti y dices bruto, entonces toda la brutalidad que hay en el universo te va a empezar a rodear. Tú dices: yo soy pobre, yo soy vaciado. ¿Qué va a pasar? Yo soy, y luego lo que siguió se va a manifestar en ti. La vaciedad, cada vez más escasez. ¿Qué dice el profeta? El profeta Oseas, si no estoy mal: diga el débil, fuerte soy. Aquí hay que aclarar las cosas, ponerlas en sus cabales dimensiones. No es que nosotros nos hagamos los tontos con nuestra condición, hay que reconocer nuestra condición. Por eso el profeta dice: diga el débil. Si yo reconozco que soy débil, pues soy débil, esa es mi realidad. Pero ¿qué debo decir? Diga el débil, fuerte soy. Use el nombre de Dios, ahí está, soy, es el nombre de Dios. Úselo para su beneficio, utilice el poder de la semejanza. Llame las cosas que no son como si fuesen, porque el único que llama las cosas que no son como si fuesen es Dios, pero resulta que Dios nos dio el poder de la semejanza. Ok, vamos a avanzar entonces en Génesis. Tengo la esperanza de terminar esta pericopa hoy. Y estamos ya en el verso 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo. Ese sueño profundo viene de la palabra hebrea tardemá, y esa palabra lo que indica es un sueño inducido. Vamos a suponer como una anestesia, ¿verdad? Y hizo caer sueño profundo sobre Adán mientras éste dormía. Tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Verso 22. Y de la costilla de Jehová Dios, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Entonces mire esto. Primero que todo, la palabra costilla. La palabra costilla viene de la palabra se me fue, Señor. Señor. Selah. Sí, ya me acordé. De la palabra Selah. Y la palabra Selah tiene la misma raíz de la palabra Tselem. Usted tal vez no se acuerda, pero si se acuerda se lo refresco. Si no lo recuerda, se lo refresco. Tselem está en Génesis 1:26, donde dice: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Esa palabra imagen es la palabra tselem. Y ahora costado o costilla viene la palabra tselah. Son las mismas letras, solo que se pronuncia diferente. ¿Qué significa literalmente tselah? Significa sombra. Tselem, sombra. Como cuando tú ves tu sombra proyectada en la pared. Entonces eso sería tu Tselem. Tselem significa tu figura proyectada en la pared por la sombra. Entonces la costilla es la parte donde se hace sombra, con el brazo, ¿verdad? Se hace la sombra. Pero también tselak significa curva, curveada. Y allí es donde Dios abre la carne, saca la costilla, cierra la carne en su lugar
y hace a la mujer. Y cuando dice el verso 22, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo, esa palabra hizo, uno esperaría que fuera asá, que es la palabra que se utiliza en Génesis para hacer, obra terminada. No, aquí la palabra hizo, el traductor puso hizo, pero la palabra es baná. Baná significa construir, construcción. Vea conmigo, por ejemplo, en Proverbios capítulo 14, en el versículo 1, por eso es que Dios construye a la mujer para que la mujer sea la constructora, sea la edificadora. Proverbios 14:1. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. O sea, o la mujer es una constructora, porque fue construida, si se permite, o si se permite no, así está en el original. Y Dios, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, le construyó, sino que el traductor puso le hizo. Le construyó una mujer, porque la mujer, esa palabra aplicada a la mujer es porque la mujer es la edificadora. Por eso la iglesia, que es la mujer de Cristo, es decir, la esposa de Cristo, la iglesia es la edificadora. Cristo edifica la iglesia y la iglesia edifica a Cristo. Es decir, a la imagen de Cristo. La iglesia está para ser la imagen de Cristo. La iglesia es la que glorifica a Cristo, quien a la vez glorifica al Padre. ¿Y cómo puede la iglesia glorificar a Cristo? Por el Espíritu Santo que le ha sido dado a la iglesia. Entonces, o la iglesia es constructora o la iglesia es destructora. Como la mujer puede ser constructora o puede ser destructora, lo dice Proverbios capítulo 14, versículo 1. Pero ahí mismo en Proverbios, en el capítulo 9, vamos a ver que es Cristo el edificador. Cristo es el edificador por excelencia. Y aquí el capítulo 9 que habla de la personificación de la sabiduría. Algunos teólogos piensan que esa parte de, o sea, que no es Cristo, que la sabiduría es un atributo de Dios. Pero aquí la personificación de la sabiduría viene desde el capítulo 8. Yo quisiera leer el capítulo 8, donde dice el verso 12. Yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. Ese yo es el mismo yo de yo soy. Entonces, aquí encontramos la personificación de la sabiduría, y la personificación de la sabiduría es el verbo de Dios. Es Cristo antes de encarnarse. Por eso en el verso 2 dice, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras, eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Él es el principado, Él es el primogénito, Él es la cabeza, Él es el primogénito, Él es las primicias. Ya todo eso lo vimos en el versículo 1 del capítulo 1 de Génesis. Cristo es todo eso. Así que esta es la personificación de la sabiduría y es nada más y nada menos que Cristo. Por eso saltémonos al verso 30, dice, y con Él estaba yo ordenando todo, y era su delicia de día en día. Con Él, lo que dice Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, con Él, y el verbo era Dios. Pero también dice el verso 30, estaba yo ordenándolo todo y era su delicia de día en día, lo que el Padre testifica del Hijo. Este es mi Hijo amado en quien mi alma toma complacencia. Pero quería leer esto para llegar al capítulo 9, verso 1, donde dice, la sabiduría edificó su casa y labró sus 7 columnas.
Cristo es el ecónomo principal. Y Cristo tomó su mujer, la iglesia, su ayudadora, su colaboradora, por quien hará todas las cosas y por quien completará todas las cosas, por su esposa, por la iglesia. Entonces tú y yo, mis amados hermanos, no somos cualquier cosa. Somos la iglesia del Señor. Somos colaboradores de Cristo. Somos labranza de Dios, edificio de Dios. Estamos siendo edificados y nosotros mismos ayudamos en la edificación. Pero esta edificación es en medio de la guerra, que no se nos olvide. Hermanos, ¿será que se nos olvida esto? No nos descuidemos. Nunca debemos descuidarnos. La obra de la edificación siempre ha sido y es en medio de la guerra. Gloria sea al Señor. Un saludo especial a la pastora Sonadis Mendoza, mil bendiciones. Ok, a ver, tenemos 5 minuticos y terminamos la pericopa. Entonces, verso 23. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. ¿Han notado ustedes que Dios sacó la costilla, hizo la mujer, pero no sopló en ella aliento de vida? ¿Eso qué quiere decir, hermano Carlos? Eso quiere decir que Adán fue el proveedor de la sustancia material, es decir, el hueso y la carne de su costilla, y también el proveedor de lo inmaterial, o sea, el soplo y el aliento. Por eso se llama la media mitad, la media naranja. Y por eso el varón, cromosomáticamente hablando, el varón tiene ambos cromosomas, el X y la Y, que es lo que va a determinar el sexo en el momento de engendrar una vida. La mujer solo es poseedora del cromosoma X. Siempre ella va a dar el aporte del cromosoma X. Pero el varón tiene los dos. La X, que es de la mujer, y la Y, que es del varón. O sea, científicamente hablando, no estamos leyendo algo descabellado. Estamos leyendo algo en dimensiones celulares, cromosomáticas, pero también espirituales. Porque lo inmaterial fue pasado de Adán a Eva. Dios no tuvo necesidad de soplar en Eva. Dios no tuvo necesidad de darle aliento de vida a Eva. Eso se lo proveyó Adán a Eva. Por eso son complemento. Y por eso, aquí viene la orden. Verso 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y aquí está lo que nosotros llamamos la institución sagrada del matrimonio. Dios es el que establece el matrimonio. Dios es el que dice que se una a su mujer para ser una sola carne. Bueno, la palabra carne aquí, ahí donde dice, y serán una sola carne, en el hebreo se lee, Hoyu le basar ejad. Basar es cuerpo, serán un solo cuerpo. Ejad, uno, un solo cuerpo. Esa palabra ejad se usa para Dios también. Shema Yisrael. Adonai Eloheinu, Adonai ejad. ¿Qué significa? Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Ejad, uno. Entonces, para que sean uno, un solo cuerpo, como el cuerpo de Cristo también está compuesto de muchos miembros, pero es un solo cuerpo. Eso lo dice Efesios capítulo 4, un solo cuerpo, una sola fe, un solo Señor, un bautismo. Ahí está, uno solo, aunque hay pluralidad, aunque hay diversidad. En esa diversidad y en esa pluralidad se puede hacer uno. La sagrada institución del matrimonio nos está avisando que la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, y Cristo, que es el esposo de la iglesia y cabeza de ella, son uno. Con muchas razones, con sobradas razones. El Señor le dice a Saulo, cuando se le apareció
camino a Damasco. Él iba a perseguir a los cristianos en Damasco y el Señor se le aparece en el camino cerca ya de la ciudad y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es decir, tú no estás persiguiendo a los cristianos, tú me estás persiguiendo a mí, papá. Porque somos uno con el Señor. ¿Será que tenemos conciencia de esto, hermanos? Si tenemos conciencia de esto, entonces no vas a entrar a esas páginas de internet que no le agradan a Dios. No vas a escuchar esa música que no le agrada a Dios. No vas a hacer esos actos que le desagradan a Dios. No vas a hablar de la forma en que no le agrada a Dios. ¿Será que tú tienes conciencia de que eres uno con el Señor? Esta fue la exhortación del apóstol Pablo a los corintios, que tenía tan diversos problemas. ¿Ignoráis que sois templo del Espíritu Santo? Él habita en ti, Él habita en mí. Debemos edificar. Esta obra de la edificación siempre va a ser en medio de una guerra. No es fácil, pero es lo más hermoso que al ser humano le puede pasar. Termino con el verso 25. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Ya lo hemos dicho. En el aspecto literal, es como poner a un bebé varón de 6 meses, por ejemplo, y a una bebé hembrita de 6 meses, totalmente desnudos, ambos bebés frente a frente. ¿Y qué va a pasar entre los bebés? Nada. No va a pasar nada, no se van a avergonzar entre ellos, no, porque son inocentes, como el estado de Adán y Eva. Al comienzo eran inocentes. Pero la palabra desnudo tiene unas implicaciones más profundas, que hoy no las vamos a alcanzar a ver, pero en la próxima clase, mañana, 3:45 de la tarde, veremos y nos introducimos en un tema apasionante que es esto de la serpiente y el pecado del hombre. Mañana 3:45 de la tarde vamos a ver algo más sobre esto de desnudos. Para todos mis amados y amadas, les bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Les amo en el amor del Señor. Otra vez, muchas gracias por acompañarme en estas enseñanzas. Nos vemos mañana 3:45 de la tarde. Y gracias por compartir estos videos. Bye bye. Bendiciones.